Vale. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo soy Carlos, soy un alumno que está terminando el máster de astrofísica ahora mismo. Y hoy os voy a dar un pequeño speech sobre descomposiciones fotométricas de galaxias. Y os voy a hablar muy brevemente de mi trabajo de fin de máster, que tiene que ver con esto, y que estamos llevando conjuntamente yo, Jairo y Andrés. Entonces, bueno, para empezar, pues la charlita va a tener como unas pequeñas partes diferenciadas. Primero una pequeña introducción. Hablamos un poquito sobre los distintos tipos de clasificaciones de galaxias. Nos centramos luego en las descomposiciones fotométricas y en los algoritmos que se utilizan en las mismas. Vale, así que para empezar, cuando uno habla de morfología, uno entiende el estudio de las características en común que suelen tener algunos objetos o seres vivos. Y bueno, la morfología es bastante importante porque nos permite ya de entrada hacer una clasificación. Y la clasificación es algo muy importante en esta ciencia y en cualquier otra, porque nos permite la visualización de patrones, la generación de modelos, entre otras cosas. Entonces, bueno, en concreto, nuestros objetos de estudio y de interés, que son las galaxias, tienen una morfología muy variada y muy rica, con algunos elementos que pueden tener en común o no, como puede ser el bulbo, que es la parte esferoidal central, que suele estar compuesta así por estrellitas más viejas, la barra, que es una estructura atada como un sólido rígido al bulbo, el disco, que es una parte con simetría axial en torno a un plano, y los brazos espirales, que son una parte con una alta densidad que aglutina material en el disco. Entonces, bueno, la presencia o no de estas componentes nos va a llevar al primer tipo de clasificación, que es la clasificación visual, que se basa puramente en la morfología de las galaxias. Entonces, bueno, si uno atiende a una de las clasificaciones pioneras en este campo, que fue la clasificación de Hubble, pues uno tiene básicamente tres tipos de galaxias, que son las elípticas, las normales espirales y las espirales barradas, según se observan un tipo de componentes de las anteriormente mencionadas o no. ¿Qué pasa? Que según ha avanzado el tiempo y ha mejorado la instrumentación, pues aparecen cada vez más y más y más galaxias, hasta que se creó el cajón desastre de las irregulares, donde se mete todo lo que no se sabe qué es. Entonces, bueno, esto es un problema porque este tipo de clasificación adolece de problemas como de que es bastante subjetiva, es bastante superficial, depende de la orientación de la galaxia, o sea, si la galaxia está de canto, pues no vas a ver nada. Entonces, bueno, hay otro tipo de clasificación en la que no me voy a detener mucho, que es la clasificación CAS, que básicamente se basa en tres parametritos: concentración, asimetría y suavidad, que bueno, tienen distintos valores según se observan algunas de las componentes anteriores o no. No me voy a detener mucho más aquí, solo decir que con Machine Learning y Deep Learning pues ha conseguido automatizar bastante este tipo de clasificación. Y bueno, entonces ahora ya llegamos a la parte gruesa, que son las descomposiciones fotométricas. ¿Qué son las descomposiciones fotométricas? Pues un tipo de clasificación de galaxias que se basa en técnicas paramétricas que utilizan formas funcionales para describir el brillo superficial de una galaxia. Es decir, el brillo superficial al final es como una especie de curvita, pues nosotros usamos modelos para tratar de imitarlo. Entonces, bueno, las descomposiciones fotométricas son bastante complicadas porque hay una gran cantidad de tamaños y de formas, pero nos proporciona una cantidad de información brutal acerca de la evolución del disco de la galaxia, la evolución cósmica de la morfología galáctica, es decir, con el tiempo, y también de la estructura central de galaxias tempranas, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, eh, también se puede sacar, cuando tú modelas una galaxia, puedes sacar lo que se llaman los residuos, que tú tienes tu modelito, tú tienes tu galaxia, los restas, y en los residuos te va a salir las partes, las componentes de la galaxia que no has conseguido ajustar con tu modelo, como por ejemplo pueden ser los brazos espirales o un núcleo de galaxia activo, que bueno. Entonces, algunos de los perfiles que se suelen usar para modelar esto son el perfil de Cersei, que es este de aquí, y tiene esos parámetros libres que ajustar, se suele utilizar para ajustar el bulbo. El perfil exponencial, que es este de aquí, que es sencillito y se suele utilizar para modelar el disco. Y el perfil de Ferrers, que es este de aquí, tiene estos parámetros libres y se suele utilizar para la barra. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que si yo tengo una galaxia que tiene bulbo, disco y barra, tengo que ajustar estos tres modelos y ajustar todos esos parámetros libres. Y son un montón. Entonces, ¿qué se hace para esto? Pues se crean algoritmos que realizan composiciones fotométricas principalmente en dos dimensiones, los hay en una dimensión y en tres, pero bueno, aquí nos quedamos en dos dimensiones con Galfid, GAPS2D o Infid, que son algunos códigos que utilizan esto. Y entonces, bueno, estos algoritmos utilizan cada uno el método de su padre y de su madre, pero normalmente funcionan minimizando el chi cuadrado, que es esta cosita de aquí, que básicamente lo que quiere decir, así dicho mal y pronto, es que compara tu modelo con tu galaxia y pone el ruido como el peso. Entonces, minimizando esto,
consigues ajustar los parámetros para tener un modelo lo más parecido posible a tu galaxia. ¿Cuál es el problema de esto? Minimizar el chi cuadrado. Porque si yo tengo solamente dos parámetros, A y B, y pongo el chi cuadrado como en el eje Z, tengo este mapita de aquí. Y normalmente estos códigos utilizan algoritmos de descenso de gradiente, que es el descenso de gradiente. Si yo me coloco en esta pared, el programa va a ir siguiendo la derivada hasta uno de los mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Que ven en este mapa que hay un montón de mínimos locales. Entonces, al tener tantos mínimos, si uno no empieza cerca de la solución de verdad, el programita se va a quedar atrapado en uno de los mínimos locales y no va a encontrar tu solución global. Entonces hay que poner unas condiciones iniciales lo suficientemente exactas, cercanas a la solución de verdad, para que el programa no pete. Entonces, esto no es fácil y hay que hacer un análisis previo. Y bueno, este es un ejemplito de una descomposición fotométrica que realizamos yo y Samuel para un trabajito de extragaláctica del máster, donde utilizamos el código de INFIT. Y bueno, aquí se ve que utilizamos un perfil de CERSIC al principio, que es el que dije que se usaba para el bulbo, y se ve que para la parte central funciona más o menos bien, luego no. Utilizamos un perfil exponencial para la parte del disco, que al principio no funciona bien, pero luego sí. Y juntando los dos, pues tenemos un modelito que más o menos pues da buena cuenta de la galaxia. Y luego los residuos, como os decía antes, tenemos las componentes que no hemos ajustado, que serían los brazos espirales, las estrellas que se quitan normalmente utilizando una máscara, y una componente central que no sabíamos muy bien qué era, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, de cara a solventar este problemita, por ejemplo, de la minimización del chi cuadrado, se han empezado a utilizar otro tipo de estadística, que es la estadística bayesiana, para explorar los parámetros. Porque los códigos anteriores no solamente tenían el problema de los mínimos locales, también tenían todos estos problemas. Te podían dar soluciones irreales, te podían invertir las componentes de bulbo, disco y no sé qué, dudaban entre qué modelo emplear para ajustar qué cosa, y tenían dificultad para cuantificar los errores de cada parámetro. Esto con la estadística bayesiana se puede solventar a través del uso de priors, es decir, de darle información que tú conoces a priori, eh, el uso de la distribución posterior para modelar los errores, y puedes usar una comparativa entre modelos para solucionar este problemita de que dude entre qué modelo usar. Y aquí es donde entra el trabajo de fin de máster que estamos llevando Jairo, yo y Andrés, que es Anduril, que es un nuevo código que, si Dios quiere, va a servir para hacer descomposiciones fotométricas con estadística bayesiana, y que uno de los métodos que emplea es el Hamiltonian Monte Carlo, que, bueno, prohibido de preguntar cómo funciona el Hamiltonian Monte Carlo, pero no, lo pueden preguntar. Pero bueno, básicamente es un nuevo método que utiliza la dinámica hamiltoniana y demás para llegar a la solución de la likelihood. Entonces, bueno, con este tipo de códigos no es necesario dar unas condiciones iniciales tan exactas como antes. De hecho, este es un ejemplito de una descomposición fotométrica realizada con este código, con Anduri, y todavía está en proceso. O sea, tiene todavía algunos fallitos porque aquí se ve en los residuos como que la galaxia tiene una orientación que no debería, pero bueno, más o menos ya da buena cuenta de la galaxia, habiendo empezado con unas condiciones iniciales terribles. O sea, las condiciones iniciales de esto, la galaxia estaba aquí y era gigante. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues se ve que la estadística bayesiana pues funciona. ¿Y qué es lo más importante que nos devuelve este código? Pues estos diagramas de aquí, que son los diagramas triangulares, que nos devuelve primero una cosa muy importante, que son las correlaciones entre los distintos parámetros, porque una cosa que puedes hacer en los códigos anteriores es fijar parámetros, para no ajustarlos todos a la vez, sino tú medio calculas el centro, lo fijas y sigues con el resto. Aquí no, aquí se han calculado todos a la vez. Entonces, bueno, tienes las correlaciones entre los distintos parámetros y luego tienes las distribuciones marginales de arriba, que las distribuciones marginales se consiguen, valga la redundancia, marginalizando sobre el resto de parámetros, y además te da la distribución de probabilidad de cada variable dentro del conjunto de variables aleatorias. Y además, aquí arriba, si pueden ver, que nos da el errorcito en cada parámetro, que de otra manera conseguirlo con los códigos anteriores que utilizan una estadística como el de Markov y demás es bastante complicado. Y, y ya pues, igual he ido demasiado rápido, pero no me queda mucho más que decir. Aquí tengo un poco más, unas poquitas referencias. Y nada, darles las gracias a todos por haberme escuchado y a la organización por haber realizado este congreso. Bien. Muchas gracias. Vamos ahora con una ronda de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Mm, Mira por ahí.
Hola, buenas, Carlos. Felicidades por la charla, primero de todo. Y quería preguntarte si hay algoritmos de deep learning que hagan este tipo de clasificación por una parte, ¿no? Por el tema de lo que me estabas comentando, del disco, el bulbo y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y si efectivamente tienen más éxito, menor éxito, ¿cuáles un poco las diferencias entre los distintos algoritmos? Sí, vale, gracias por la pregunta porque está guay. De hecho, hay un proyecto así medio famosito que utiliza la primer tipo de clasificación, la clasificación visual, que se llama Galaxy Zoo o Galaxy Zoo, que básicamente es una página donde la gente puede entrar y clasificar, en plan, cualquiera puede entrar y clasificar galaxias siguiendo como unos pasitos. Entonces lo que hacen al final es como una estadística de todo lo que va contestando la gente y pues, sorprendentemente ha funcionado bastante bien. Y también en el IAC Mar Huertas creo que está haciendo un código con Machine Learning para clasificar galaxias así, en plan, Claro que sí, entiendo que muchas de estas clasificaciones se tendrán que hacer a ojo, ¿no? O, o ¿no? como ojo. O sea, a ojo, me refiero. eh, tú, estas clasificaciones tendrá que ser una persona que, que diga, esta galaxia es de este tipo, Sí, por o... ejemplo, si quieres entrenar, por ejemplo, una red, puedes utilizar los datos Claro, de Galaxy Zoo, que ya como que claro, yo tienen lo digo una... eso por obtener esos datos, Sí, digamos, para el de... training. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes coger tienes que tener primero un dataset de galaxias que ya estén ajustadas a ojo o con programas de descomposición fotométricas o con lo que sea, pero que ya sepas que tienen bulbo, disco y que utilizan X o Y perfil. Ujú. Y sí, sí lo puedes hacer con Machine Learning, sí. Vale, Sí, gracias. sí. Nada. ¿Ninguna más? Recuerdo también a los que están asistiendo de forma online que pueden ponerla en el chat, por si... Si no tienen preguntas es que me expresé fatal. No. Bueno, pues si no, damos por Perfecto. finalizada la charla de Carlos. Muchísimas gracias. Nada, gracias. ¿No?